Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Saludo a la comunidad educativa de la provincia de Tucumán. Mi nombre es Fernando Alberto Díaz y me desempeño como capacitador docente del área académica del CIDEP dentro del marco del programa Formar del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán. Los invito y les propongo que me acompañen a recorrer esta presentación que hemos preparado especialmente para esta jornada de la edición 2021 de Educatec. ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida a esta jornada que hemos llamado el modelo de aprendizaje invertido mediados por las TIC, que se desarrolla dentro del marco de la edición 2021 de Educatec. Comencemos. Los objetivos de esta jornada serán los siguientes. Objetivos generales. Conocer e identificar los fundamentos, características, fortalezas y debilidades del modelo de aprendizaje invertido y su aplicación en el contexto de pandemia y pospandemia, de manera de sostener la continuidad didáctica y así garantizar el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Reconocer el rol de las TIC para mediar los procesos de enseñanza y de aprendizaje dentro del contexto del modelo de aprendizaje invertido. Los objetivos específicos serán los siguientes. Conocer la organización de las secuencias didácticas en el modelo de aprendizaje invertido para su posterior implementación. Conocer las características y componentes del espacio individual y grupal de aprendizaje, teniendo en cuenta los cambios en el espacio y tiempo que propone el modelo. Reconocer la importancia de establecer un contrato o acuerdo pedagógico claro y preciso con los alumnos y sus familias. Distinguir la diferencia conceptual entre aprendizaje invertido y aula invertida. Identificar las herramientas TIC adecuadas para producir contenido digital, que serán utilizados como recurso u objeto didáctico en determinados espacios o instancias del modelo, como así también aquellas que permiten su distribución y seguimiento del aprendizaje. Conocer y seleccionar criteriosamente metodologías activas para trabajar en el espacio grupal para su posterior implementación, reconociendo sus aportes a la construcción del conocimiento. Jonathan Berman y Aaron Sams, dos profesores de química de Hovland Park High School en Hovland Park, Colorado, acuñaron el término Flipped Classroom. Berman y Sams se dieron cuenta de que los estudiantes frecuentemente perdían algunas clases por determinadas razones. En un esfuerzo para ayudar a estos alumnos, impulsaron la grabación y distribución de videos que estos debían ver antes de ir a clases y luego en ella resolver las dudas y trabajar en grupos. Pero además se dieron cuenta que este mismo modelo permite que el profesor centre más la atención en las necesidades individuales de aprendizaje de cada estudiante. Flipped Classroom es un concepto teórico dinámico y en constante movimiento que ha evolucionado a medida que fue extendiendo su práctica y mejora. Actualmente no hablamos solamente de Flipped Classroom. Este concepto ha evolucionado a un nombre más amplio y comprensivo del modelo, el Flipped Learning. El concepto Flipped Classroom no era suficiente para abarcar todos los aspectos relacionados con el cambio en el aprendizaje y las competencias y beneficios que se podían obtener, ya que solamente se limitaba a cambiar el lugar de realización de algunas actividades de aprendizaje. El Flipped Learning o aprendizaje invertido es el modelo pedagógico que da vuelta a la clase tradicional e invierte el orden del proceso de enseñanza y de aprendizaje, dividiéndolo en dos instancias, un espacio individual y un espacio grupal. Con el modelo de enseñanza tradicional, el docente explica la lección en clase y los alumnos practican y estudian en casa.
mientras que en el aprendizaje invertido, los estudiantes revisan los contenidos teóricos en casa y los trabajan en el aula en forma colaborativa mediante metodologías activas, guiados por el docente. Es decir, se traslada la instrucción directa fuera de la hora de clase. Entonces, podemos definir el aprendizaje invertido o flip learning de la siguiente manera: como un modelo pedagógico en el que la instrucción directa se mueve desde el espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje individual, y el espacio resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el educador guía a los estudiantes a medida que se aplican los conceptos y puede participar creativamente en la materia. Definición de la red de aprendizaje FLIP. El objetivo de este modelo, entonces, es lograr una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, realizando fuera del aula actividades de aprendizaje sencillas que requieren poco desafío cognitivo, recordar y comprender, y en el aula actividades que presenten un desafío cognitivo más complejo. Por ejemplo, aplicar, analizar, evaluar y crear, según la taxonomía de Bloom, que requieren la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador. En esta imagen podemos observar la taxonomía de Bloom y cómo se comparan los procesos cognitivos que son trabajados tanto en una clase tradicional como en una clase FLIP. Observemos que en la clase tradicional, el trabajo en el aula involucra los procesos cognitivos de nivel inferior, como recordar y comprender. Luego, el trabajo individual implica los procesos de aplicar, analizar y evaluar, y en el trabajo grupal, el proceso de crear. En una clase FLIP, el trabajo individual es previo a la clase, es decir, los procesos cognitivos de orden inferior, como comprender y recordar, se realizan en el espacio individual de aprendizaje de los alumnos, generalmente sus casas. El trabajo en el aula busca desarrollar los niveles cognitivos superiores, por ejemplo, aplicar, analizar, evaluar y crear. La organización del modelo de aprendizaje invertido presenta las siguientes características y beneficios. Por ejemplo, el aprovechamiento del tiempo en el aula. Como vimos en la taxonomía de Bloom, los procesos cognitivos de orden superior son llevados a cabo en el aula mediante metodologías activas y la guía del docente. Otra característica importante es que es un modelo híbrido o mixto que combina presencialidad y no presencialidad, presentándose de esta manera como una muy buena alternativa para trabajar y ser adoptado en el contexto de post-pandemia en el que transitamos. En esta tabla comparativa podemos observar la organización de las actividades de la secuencia didáctica con respecto al tiempo. Si suponemos una clase de 2 horas cátedras, es decir, 80 minutos, tendremos las siguientes actividades y la distribución del tiempo. En primer lugar, saludo y organización de la clase. Puede insumir 5 minutos. Repaso del día anterior, 20 minutos. Desarrollo de nuevos contenidos, 30 a 45 minutos. Práctica guiada o independiente o actividad de laboratorio, entre 20 y 35 minutos. Mientras que en una clase FLIP, las actividades serían organizadas de la siguiente manera: saludo y organización de la clase, 5 minutos. Preguntas y respuestas del video, 10 minutos. Práctica guiada o independiente o actividad de laboratorio, 65 minutos. Al analizar esta tabla, observamos claramente los beneficios de este modelo y el aprovechamiento del tiempo, ya que el desarrollo de nuevos contenidos en una clase tradicional pasa a ser desarrollado y trabajado por los alumnos en el espacio individual del modelo FLIP.
es decir, en la casa de los alumnos. Y cuando asisten al aula, esos contenidos ya han sido trabajados mediante un objeto didáctico que el docente envía a sus alumnos. Contenidos que son profundizados en el espacio grupal de este modelo mediante la aplicación de metodologías activas para el aprendizaje. El modelo se compone de diferentes instancias. Podemos nombrar en primer lugar un contrato o acuerdo pedagógico, es decir, el docente debe comunicar a los padres de sus alumnos de forma clara y precisa cómo será la dinámica de trabajo de este modelo para que no quepan dudas sobre su desarrollo. El docente deberá grabar un video de no más de 2 minutos explicando la dinámica del modelo de aprendizaje invertido. El espacio individual de aprendizaje es uno de los pilares de este modelo. En este espacio se traslada la instrucción directa del docente y para ello deberá producir objetos o recursos didácticos digitales, videos u otros y enviárselos a sus alumnos para que los trabajen en casa mediante una consigna especialmente trabajada para este fin. En el espacio individual también se debe realizar un seguimiento de las actividades, produciéndose una interacción entre el alumno y el docente. El espacio grupal de aprendizaje es otro de los pilares de este modelo, es decir, el aula, con los contenidos trabajados previamente en el espacio individual. Los alumnos asisten a clase y los profundizan mediante la aplicación de metodologías activas. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, la simulación, gamificación, seminario socrático, STEAM, análisis de casos, resolución de problemas, etc. En este punto nos preguntamos, ¿qué sucederá si el alumno no trabajó previamente los contenidos en el espacio individual? La respuesta es hacer flip in, es decir, que lo vea dentro del aula y luego de ello se incorpore a uno de los grupos de trabajo. La evaluación en el modelo de aprendizaje invertido debe presentar coherencia directa con las metodologías activas elegidas. Los tipos de evaluación que se deben adoptar en este caso deben ser de proceso, evaluación sumativa y formativa. Podrían utilizarse técnicas de autoevaluación y evaluación entre pares. Comenzamos la exposición haciendo un análisis de la evolución de estos conceptos, Flipped Classroom y Flipped Learning, pero existe una diferencia conceptual importante entre ambos. El Flipped Classroom es la mecánica de inversión de la instrucción directa mediante videos u otros recursos digitales. Es una herramienta centrada y utilizada por el docente en determinados momentos. Mientras tanto, el Flipped Learning es un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje del alumno, por ejemplo, durante todo un periodo lectivo o una unidad didáctica. Es decir, se plantea una serie de secuencias didácticas para lograr el aprendizaje con este modelo. Pasando a las herramientas TIC que nos permiten dar vuelta a la clase, podemos encontrar una variedad importante y los usos serán según la instancia o el espacio donde se quieran aplicar. Por ejemplo, tenemos herramientas para grabar y editar video en una computadora. Por ejemplo, OBS Studio, Animaker, VLC, EZBit, Atom Catcher, SM Recorder, PowerPoint, Screencast-O-Matic, OpenShot, Spazzle, entre otros. Estas herramientas de grabación de videos pueden ser utilizadas para producir el video del contrato pedagógico y también el video flipped u objeto didáctico que se envía a los alumnos para trabajar en el espacio individual de aprendizaje. Así también tenemos herramientas para producir contenidos digitales. Una muy conocida y muy difundida es Genially, que puede trabajar
contenidos interactivos como presentaciones, dossier, video presentación, etc. Tenemos también Canva, Padlet, Jamboard, que permiten creación de contenidos interactivos y colaborativos. Estas herramientas también podrían utilizarse para producir el objeto didáctico para enviar a nuestros alumnos con contenidos que sean trabajados en el espacio individual de aprendizaje. Dentro de las herramientas para compartir los contenidos que hayamos producido, encontramos YouTube, WhatsApp, Classroom, Moodle, que son herramientas muy difundidas y muy valiosas al momento de hacerles llegar a nuestros alumnos el contenido que hemos producido. Dentro de las herramientas para realizar test y seguimiento dentro del espacio individual de aprendizaje, podemos encontrar Google Forms, Socrative, Rickers, entre otros. Llegando al final de esta exposición, podemos realizar la siguiente síntesis. Revisamos los pilares que dan fundamento al modelo de aprendizaje invertido, así como sus características principales: contrato o acuerdo pedagógico, instancias individual y grupal, metodologías activas para el aprendizaje. También recorrimos diversas herramientas TIC que se pueden aplicar para favorecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje en las instancias del modelo, como por ejemplo VStudio, Genially, YouTube, dejando abierta la posibilidad de sumar otras para trabajar en este sentido. Realizando un cierre de esta exposición preparada especialmente para esta jornada, podemos decir que por sus características el modelo de aprendizaje invertido mediado por las tecnologías de la información y la comunicación aparece como una excelente alternativa pedagógica para garantizar la continuidad didáctica del proceso de enseñanza y sobre todo del proceso de aprendizaje, al incluir instancias virtuales y presenciales, considerando la situación sanitaria coyuntural por la que nuestro país continúa atravesando por la pandemia de coronavirus. Tenemos la esperanza que las estrategias didácticas y los contenidos abordados en esta capacitación puedan ser llevados a la práctica de manera inmediata por los docentes que participaron de este trayecto formativo. Muchas gracias.